Hola, en esta oportunidad vamos a ver acerca de la creación de un entorno para desarrollo o para uso de la aplicación Odoo. En este caso voy a utilizar la plataforma DigitalOcean para poder crearme una VPS, máquina virtual o servidor virtual que se llama Droplet. Para eso voy a ingresar a mi cuenta de DigitalOcean. Ingresando a mi panel de DigitalOcean, voy a ir a la sección de Get Started with a Droplet. Lo puedo hacer creando desde aquí o también desde aquí, haciendo clic en Droplets. Le doy Create Droplets. Lo primero que hago es, para seleccionar una imagen, selecciono la distribución del sistema operativo. En este caso voy a utilizar Ubuntu. Lo interesante es de que Ubuntu tiene una versión de tipo LTS, que significa Long Term Support, es decir, tiene soporte prolongado. Seleccionamos un plan, voy a seleccionar el plan estándar. Voy a seleccionar el menor costo, que es en este caso de $5 por mes o 0.007 por hora. Okay, esto me da una máquina de 1 GB de memoria, una CPU, 25 GB de estado sólido de disco y 1000 GB o 1 TB de transferencia por red. Okay. Seleccionamos el lugar en donde se va a crear la máquina virtual. Voy a seleccionar Nueva York, sitio 1. Okay. Luego, opciones adicionales no voy a marcar. Autenticación para One Time Password lo vamos a hacer a través de password directo. Para choose a hostname le voy a poner aquí Odoo Training. Tags, no voy a agregar tags, el proyecto por defecto. No voy a habilitar backups por el momento. Le doy Create Droplets y este proceso tarda unos segundos. Segundos literalmente, porque lo hace bastante rápido. Una vez que se haya terminado de crear ese droplet, lo que va a hacer es enviarme en un correo la información de la IP de la máquina y el acceso. ¿Okay? Entonces aquí me muestra el acceso, puedo copiar la IP y en el correo me va a mandar, en la sección de notificaciones, me va a mandar la información acerca del acceso que tengo para poder ingresar a esta máquina. ¿Okay? Aquí tengo la misma IP y aquí tengo el password. Entonces vamos a copiar principalmente el password, que es lo más complicado de recordar. Vamos a abrir una terminal, ¿okay? Y vamos a hacer SSH root y la IP que me seleccionó: 134, 122, 112, 186, ¿no? Me creó automáticamente esa IP. Voy a ingresar, me pregunta para agregar la máquina como una máquina segura y aquí me pide el password, ¿no? Yo habría copiado el password, le doy Ctrl+Shift+V, pegar, Enter y ya accede automáticamente a la máquina virtual. Como podemos ver aquí, ya accedió a la máquina virtual y el primer paso que me pide es hacer el cambio del password para root. Le pongo entonces la contraseña actual y aquí le ingreso la nueva contraseña, ¿no? Ingreso una nueva contraseña y ya estoy dentro del sistema. Okay, vamos a cerrar de vuelta y vamos a volver a ingresar ya con la contraseña nueva. Perfecto. Bien, como esta es una distribución de Ubuntu, lo que primero hago en todos los casos es hacer una actualización del repositorio que utiliza para los paquetes. Hacemos con sudo apt get update, lo que hace es actualizar todos las librerías que utiliza el sistema operativo, los paquetes. Se actualizó correctamente y luego le hago un full upgrade en caso que necesite actualizar algún paquete de esta versión, ¿no? Lo hace bastante rápido. Esto es bastante cómodo y muy agradable poder implementar o tener un servidor así en segundos. Bien, una vez que terminó de descargar los paquetes, me pide hacer una actualización del archivo menú.lst, que corresponde al menú que se muestra cuando se inicia la máquina. Le voy a dar la opción que tiene actualmente, ok, y listo.
ya tenemos nuestra versión de Ubuntu actualizada. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es instalar Docker. Vamos a hacer sudo apt-get install docker y docker.io. ok, vamos a instalar esos dos paquetes. Vamos a darle que sí y comienza a instalar el gestor de contenedores Docker. Docker es como una simulación de máquina virtual dentro de otra máquina virtual, solamente que implementa los recursos básicos que necesita para ejecutarse en la versión de Linux que tenemos ejecutando. Bien, entonces una vez que tenemos instalado el Docker, vamos a ver cómo funciona esto. Escribimos docker images. Y aquí nos va a ir mostrando luego las imágenes de Docker que hayamos instalado para poder ejecutarlas. ¿Qué son las imágenes de Docker? Son como instalaciones o discos instaladores que yo me descargo del repositorio de Docker y que con eso yo creo o ejecuto máquinas virtuales relacionadas a esa imagen. Entonces, ¿cómo verificamos esto? Vamos a ingresar en este caso a docker.com para poder ver dónde está el repositorio y dónde podemos ver estas imágenes. Y aquí vamos a ingresar a la sección del repositorio de Docker. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos el Docker Hub, See More Docker Hub. Vamos a ir Go to Docker Hub y aquí en Docker Hub dice Search for Great Content. Vamos a hacer clic y vamos a escribir Odoo. Entonces aquí vamos a ver que tenemos el repositorio oficial de Odoo y también vamos a buscar el repositorio de Postgres porque es el servidor de base de datos que utiliza Odoo en este caso, ¿no? Seleccionamos esto y aquí tenemos el repositorio oficial de la base de datos Postgres. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente instalarnos el servidor Postgres. Aquí tenemos que hay distintas versiones disponibles de Postgres, podemos utilizar la última. Entonces también aquí nos muestra la guía de referencia o cómo instalar Postgres o cómo implementar Postgres con Docker. Aquí nos dice, por ejemplo, start a Progress Instance o vía PSQL, vía Docker, ¿no? Cómo extender esta imagen, que es la parte que nosotros vamos a verificar, cómo configurar esta imagen de Docker. Entonces, ¿cómo vamos a instalar esto primeramente? Entonces, tenemos aquí las distintas versiones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es en nuestra consola de la máquina virtual, vamos a hacer docker pull, que significa descargar o traer la imagen, Postgres, dos puntos, y aquí especificamos el tag o las etiquetas que corresponden a la versión que vamos a descargar. Entonces vamos a descargar en este caso, por ejemplo, la versión 10. Vamos a darle enter y comienza a hacer la descarga de esta imagen en mi máquina virtual de DigitalOcean o en mi Droplet, ¿no? Como vemos, la máquina es bien potente, ya descargó todo el servidor. Y también vamos a hacer la descarga de el repositorio o la imagen de Odoo. Ingresamos a Odoo y aquí podemos ver también las distintas versiones disponibles. Entonces aquí vamos a hacer docker pull Odoo 13.0. Entonces se descarga también la imagen de Odoo en su última versión, que es la versión 13, y esperamos que termine de descargar y extraer. Bien, una vez que terminó de descargar entonces la imagen de Postgres y la imagen de Odoo, vamos a verificar estas imágenes, docker images, y aquí tenemos el repositorio Postgres en su versión 10. Me crea un ID creado hace
dice 2 semanas, entonces la imagen de Docker se creó hace 2 semanas y el tamaño de estas imágenes, ¿no? También la imagen de Odoo en su versión 13, también creado hace 2 semanas con su tamaño. Bien, entonces continuando con la ejecución y configuración de Docker, vamos a crear un script en el shell de Linux para poder ejecutar los comandos de Docker que vamos a utilizar. Entonces vamos a escribir en este caso el editor, vamos a verificar si tenemos el editor Nano, ¿okay? Si está disponible. Entonces vamos a crear aquí un script que se llame server 5432 porque ese es el puerto que utiliza Postgres. Igual después lo podemos cambiar, .sh, y vamos a editar ese archivo. Entonces, para la ejecución de Docker o para la creación de una imagen de Docker, ejecutamos o acudimos al siguiente comando: docker run, ¿okay? Es el primer comando que crea la instancia de Docker para su creación. Entonces especificamos un nombre que va a tener este contenedor. En este caso vamos a ponerle db5432, ¿ok? Luego viene para la configuración de servidor unas variables que podemos especificar para la configuración inicial de, en este caso, Postgres. Entonces vamos a ir al Docker Hub y vamos a buscar el contenedor Postgres que teníamos aquí y vamos a referirnos a la sección de las variables que podemos configurar para este contenedor, ¿no? Los environment variables. Vamos a utilizar aquí un Postgres password, un Postgres user. Vamos a utilizar también el pgdata, que es la ubicación de los archivos de Postgres, es decir, para la creación de la base de datos. Vamos a utilizar aquí el comando o la especificación "-e" de environment, ¿ok? Y aquí vamos a escribir Postgres-user y vamos a especificar aquí, por ejemplo, Odoo 13, porque vamos a crear una base de datos para Odoo. Espacio "-e", siguiente variable, Postgres-password es igual a Odoo 13, también vamos a poner lo mismo, ok. "-e", vamos a especificar ahora una base de datos que me va a crear automáticamente, que en este caso se va a llamar Postgres, ok, Postgres. Bien, y finalmente vamos a especificar las últimas variables de configuración, que serían "-d" para poder ejecutarlo en forma background, ¿no? O demonized le llaman, ¿no? En forma de demonio le llama. Y aquí especificamos luego el nombre de la imagen que vamos a utilizar, que es Postgres 2.10, ok. Entonces toda esta línea de comandos la podemos ejecutar de frente en la línea de comandos de Linux, pero lo voy a hacer aquí con un script para que sea más fácil luego la edición y ejecución de estos comandos. Bien, entonces grabamos con control O, salimos con control X y luego hacemos la ejecución de este script con SH y presionamos Tab y vemos aquí server db5432.sh, ok, le damos Enter y nos aparece un UID que corresponde al contenedor Docker que se creó automáticamente. Entonces, en primer lugar vamos a hacer docker ps para ver cuáles son los contenedores que están disponibles, que es en este caso ya tengo habilitado corriendo este contenedor de Docker. Si vemos aquí me está mostrando el ID del contenedor, que son los primeros caracteres del ID que me dio anteriormente, la imagen que está utilizando, el comando que utilizó para crear este contenedor, hace cuánto tiempo fue creado, el status, los puertos y el nombre del contenedor.
Entonces aquí con Docker PS yo puedo ver el estado de este contenedor y tengo otras funciones para, por ejemplo, detenerlo, ¿no? Si ejecuto docker stop de B5432, automáticamente se detiene. Por lo tanto, si yo hago docker ps ya no está corriendo, pero si quiero ver todos los contenedores creados puedo ejecutar docker ps -a. Entonces ahí me muestra el contenedor que fue creado hace aproximadamente un minuto y que se salió o se detuvo el contenedor hace 12 segundos. Entonces, como el contenedor ya está creado, yo ya no necesito ejecutar docker run. Docker run es para crear un contenedor y que este permanezca activo en todo el tiempo. Puedo detenerlo, también puedo levantarlo. Entonces, si quiero volver a levantar este contenedor, ejecuto docker start y el nombre del contenedor de B5432. Le doy de vuelta ahí y me muestra el nombre del contenedor que se está ejecutando. Verificamos de vuelta con docker ps y vemos que está corriendo el servidor. Ok, entonces vamos a verificar el acceso a este servidor. Para ello vamos a hablar acerca de lo siguiente. Este contenedor, cuando yo lo estoy creando, es un contenedor aislado, es decir, no tiene contacto con la máquina que lo está ejecutando ni tiene acceso a internet en forma externa, es decir, no puede ingresar ninguna conexión ni salir ninguna conexión de este contenedor. Para poder hacer esa conexión de este servidor, lo que tenemos que hacer es publicar los puertos del contenedor. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es detener el contenedor actual y vamos a editar nuestro archivo de script que teníamos acá para poder hacer la publicación del puerto. Entonces, en uno de los parámetros que tenemos aquí, antes de -d, vamos a escribir -p y aquí vamos a escribir cuál es el puerto que va a estar mapeado por el lado de la máquina virtual. Va a ser el 5432 y se mapea contra el puerto del contenedor, que también es 5432. En este caso, por ejemplo, podemos hacer también lo siguiente: podemos especificar un puerto distinto, por ejemplo 8500, para el puerto externo, es decir, yo utilizo este puerto en mi red, mi internet, pero internamente hace un mapeo contra el puerto 5432 de Postgres. Ok, vamos a hacer, por el momento vamos a poner el mismo puerto, grabamos el script y ojo, como el contenedor ya está creado, podemos ver aquí en docker ps -a, ya está creado un contenedor con este nombre de B5432. Lo que tenemos que hacer primeramente es eliminar este contenedor para volverlo a ejecutar. Y ojo, cuando ustedes eliminan el contenedor, toda la información que tenía ese contenedor se elimina. ¿Ok? Mucho cuidado cuando estamos creando contenedores con ya información o base de datos testeadas, porque ahí ya no vamos a contar con esa información. Entonces, para eliminar el contenedor, escribimos docker rm de B5432 y elimina el contenedor que teníamos ejecutándose. Entonces docker ps y docker ps -a, ya no tenemos el contenedor y en este caso volvemos a ejecutar el comando para crear el contenedor, ¿no? Que es el sh server de B5432. ¿Okay? Ejecutamos, se ejecuta y se crea de nuevo el contenedor y vamos a proceder ahora a revisar la conexión que vamos a tener con este contenedor desde un administrador de Postgres. ¿Ok? Entonces vamos a ver si tengo aquí entonces la IP. Vamos a verificar aquí que tengo la IP de mi máquina virtual, que es esta. Ok, vamos a copiar y vamos a ir a mi administrador de Postgres. Vamos a crear un nuevo grupo de servidores. Aquí vamos a crear entonces vamos a decir, por ejemplo, DigitalOcean, que son el grupo de servidores que tengo ahí, y aquí vamos a crear una
conexión a un servidor. Entonces el nombre va a ser Odoo. Vamos a poner el mismo nombre del contenedor, DB5432, y en la conexión especificamos la IP. El username es Odoo13 que habíamos creado aquí. Recuerden que en el script habíamos especificado el usuario Odoo13 y Odoo13 también como password. Ok, ya vamos a guardar el password, le damos grabar y cuando ingresamos en esta sección de B5432 vemos que ya nos estamos conectando y tenemos el nombre de la base de datos Postgres creada automáticamente. Ok, entonces con eso podemos ver ya que nuestro contenedor está creado, corriendo y ya tengo acceso a ese contenedor. Bien, entonces vamos a verificar. Entonces está corriendo aquí el contenedor y me está mostrando que el puerto 5432 de mi contenedor está mapeado a mi máquina virtual de DigitalOcean, ¿no? el droplet que se había creado. Bien, el siguiente paso es hacer una configuración para que la información que se guarde en este contenedor sea persistente. ¿Por qué? Porque una vez que yo baje el contenedor no se va a borrar información, pero si yo quisiera eliminar el contenedor, la información que se estaba registrando a través de ese contenedor se va a eliminar. ¿ok? Y la idea justamente es que yo pueda crear un contenedor, utilice solamente el motor de PostgreSQL, pero la información o la base de datos se pueda grabar en otra carpeta que yo lo puedo copiar o utilizar en otros contenedores. Entonces, para ello lo que vamos a hacer entonces es, vamos a detener nuestro contenedor, vamos a hacer docker stop. Ya me va a decir que no se pudo conectar al servidor, ¿no? Porque ya di de baja mi contenedor. Entonces, para poder hacer persistente los datos del servidor, vamos a ingresar a la carpeta mnt de Linux. Aquí vamos a ver que no tenemos nada y aquí vamos a crear un directorio que se llame PostgreSQL o Postgres simplemente, como generalmente se utiliza, y a esta carpeta también le vamos a dar permisos. Vamos a darle permisos de escritura para que se pueda escribir y grabar información ahí, ¿no? Vamos a darle permisos de escritura a toda la carpeta, -R, aquí está. Ok, entonces si vemos los permisos de la carpeta ya tiene todos los permisos para lectura y escritura. Ok, entonces lo que vamos a hacer seguidamente es, vamos a volver a nuestro directorio actual donde teníamos nuestro script de server DB5432 y vamos a editarlo para especificar la ruta en la que se va a guardar la base de datos. Ok, entonces eso lo hacemos con un parámetro que se llama pgdata. Hacemos -e pgdata, hay que separarlo, es igual, y ahí vamos a decirle /mnt/postgres. ok, esto en primer lugar, porque lo que estamos haciendo es especificando en forma explícita que el directorio de datos que va a utilizar Postgres va a ser pgdata, pero ahí no termina la configuración. Lo que tenemos que hacer ahora es mapear este directorio interno del contenedor al directorio externo de mi máquina virtual. Entonces, para ello vamos a utilizar un comando, una configuración que se llama -v, que significa volumen. Entonces lo que va a hacer es crearme un link al volumen mnt postgres de mi máquina local contra el volumen o el directorio mnt/postgres del directorio del contenedor. Ok, entonces aquí hacemos un mapeo, un link entre los dos directorios, le puse el mismo nombre y con eso ya podemos ver la configuración. Vamos a separar esta opción aquí, -p, y grabamos el script y lo cerramos. Ok, entonces
Vamos a ver qué tenemos en el directorio actualmente. En el directorio MNT Postgres no tenemos nada. Vamos a limpiar la pantalla aquí y ahora vamos a ejecutar nuestro contenedor. Podemos escribir nuestro contenedor. Vamos a ver si no se está ejecutando. Por el momento no se está ejecutando, pero sí está creado. Vamos a eliminar este contenedor con docker rm y vamos a crearlo nuevamente con sh server db5432. ok, ejecutamos esto, me muestra el ID del contenedor que se está ejecutando y vamos a verificar qué tenemos ahora dentro de la carpeta MNT Postgres. Entonces, si vemos, ya el servidor de Postgres me creó automáticamente todas las carpetas que corresponden a la base de datos Postgres, es decir, ya es persistente mi contenedor de Docker. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Por ejemplo, vamos a ir aquí a mi sección de bases de datos de Postgres, vamos a darle refrescar. Aquí tenemos entonces mi base de datos Postgres. Vamos a crear una base de datos nueva. Vamos a llamarle, por ejemplo, una base de datos test. Ya pertenece al usuario Odoo13. Le damos guardar. Ok. Y ya tenemos creado entonces una base de datos test. Cuando vamos al servidor de Postgres que tenemos acá, vamos a hacerle ls-l, entonces vamos a ver que aquí ya tenemos toda la información y si verificamos lo que hay en Postgres -l, entonces ahí tenemos todos los directorios creados de mi versión de Postgres. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a desconectar el Docker. Entonces el Docker, vamos a hacer docker stop, detenemos el contenedor. Ok, vamos a verificar el acceso a este servidor. Entonces me dice que ya me pregunta para reconectarme. Voy a tratar de reconectar, pero no se va a poder conectar porque no hay acceso, no hay contenedor. Entonces lo que podemos hacer ahora es docker ps-a para ver el contenedor que ya está creado. Eliminamos el contenedor. Ok, vamos a hacer esto, docker rm db5432. Entonces, ¿tenemos un contenedor creado? No, ya no hay ningún contenedor, pero la información del directorio MNT Postgres todavía sigue activa. ¿Ok? Entonces, de esta forma, la información que nosotros teníamos creado para este servidor no se eliminó, solamente se dio de baja el motor de base de datos que utilizaba este directorio. Ok, entonces, para de vuelta restablecer o crear de vuelta el contenedor, hacemos docker, bueno, en este caso sh, con el script que tenemos, lo volvemos a ejecutar. Esto vuelve a ejecutar la configuración y vincula los directorios. Y ahora vamos a ir de vuelta a nuestro administrador de base de datos, vamos a darle refrescar, vamos a abrir y ya nos podemos conectar nuevamente a la base de datos y me muestra aquí la base de datos test que ya había creado anteriormente. Ok, entonces de esa forma estamos creando un contenedor con datos persistentes. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear un contenedor de Docker para la versión de Odoo que estamos ejecutando. En este caso entonces utilizamos docker run -p, publicamos el puerto 8069 que es el puerto estándar de Odoo, le ponemos como nombre de contenedor Odoo, link que es la vinculación entre las redes de los dos contenedores, es decir, mi red de mi servidor de Postgres se llama db y internamente para mi contenedor de Odoo también se va a llamar db. Bien, entonces el template que tenemos aquí, que es la imagen de Odoo, ponemos la 13.0 y ejecutamos. Entonces vamos a eliminar y ejecutamos. Ok, entonces como vemos se comienza a ejecutar, nuestro servidor de Odoo ya está corriendo, entonces
si vamos a nuestro explorador, aquí vamos a especificar la IP del servidor que se había creado. Vamos a jalarlo del correo. Ok, vamos a poner 2.8069, le damos enter y como vemos ya se carga mi instancia de Odoo para poder configurar mi primera base de datos. Voy a dejar esta línea de consola aquí abajo para ir viendo lo que se está ejecutando y poder ver el progreso del mismo. Entonces vamos a crear entonces una base de datos que se llame Odoo 13. El email, podemos poner nuestro email o podemos poner un usuario simple, el password también. En este caso le puedo poner el mismo password, admin. Seleccionamos el lenguaje de instalación de mi base de datos. Voy a seleccionar español de Perú. Especificamos también el país, Perú, que esto es lo que va a hacer es mostrarme la información de configuraciones por defecto. Le damos Create Database y automáticamente se comienza a procesar la creación de la base de datos. Esta base de datos se va a crear sin aplicaciones, es decir, una base de datos básica, solamente Odoo instalado. Lo hace bastante rápido, así que podemos ver el progreso y en unos segundos más ya podemos ver la base de datos creada. Entonces, como verán, la base de datos ya se creó, fue un proceso bastante rápido. Entonces aquí ya tenemos todas las aplicaciones disponibles de Odoo y vamos a instalar, por ejemplo, la aplicación de CRM. Entonces, si vemos aquí, hay aplicaciones que ya nos da la opción de instalar y hay aplicaciones que pertenecen a la versión Enterprise, es decir, tiene un costo adicional. Entonces, para filtrar solamente las aplicaciones que corresponden a la versión gratuita, podemos hacer clic en filtros, añadir filtro personalizado, seleccionamos el filtro que dice módulos de Odoo Enterprise, le ponemos es falso, es decir, los que no son de Enterprise, le damos aplicar y aquí podemos ver toda la lista de módulos que pertenecen a la versión Community o gratuitos. Ok, entonces esta configuración la podemos guardar en favoritos, le ponemos poner aplicaciones free, usarlo por defecto, guardar. Entonces cada vez que entremos a esta página de aplicaciones nos va a mostrar solamente las aplicaciones gratuitas. Le damos clic en instalar CRM y en el proceso de instalación vamos a ver que lo hace bastante rápido. Okay, recuerden que en este caso hicimos una creación de contenedor con Postgres con una base de datos persistente, así que toda la información que nosotros estamos instalando y creando no se va a eliminar. Bien, entonces nos muestra automáticamente la primera aplicación que ya viene por defecto de Odoo, que es la aplicación de conversaciones. Si hacemos clic en el icono de la izquierda, nos vamos hasta aplicaciones. Okay, aquí tenemos todas las aplicaciones y aquí tenemos también disponibles las demás aplicaciones, ¿no? La aplicación de calendarios para gestionar tareas, la aplicación de contactos que ya me viene creado con los contactos que corresponden a la empresa actual, la aplicación de CRM donde permite gestionar las iniciativas, cotizaciones y poder generar la información de ventas, y también los ajustes, es decir, la página de ajustes donde me permite configurar las distintas aplicaciones que tengo instalado. Ok, vamos a hacer una prueba más, vamos a ir a aplicaciones y vamos a instalar la aplicación de ventas. Entonces le damos clic en ventas, vemos el progreso. Bien, entonces terminó la instalación de la aplicación de ventas y aquí ya tenemos disponible ventas, que nos permite de aquí poder generar ya pedidos y cotizaciones. Ok, así que esta es entonces la configuración básica para poder tener un entorno de Odoo ejecutándose con un servidor Postgres y con bases de datos persistentes.